He hecho varios videos que cuentan como mi testamento, mi confesión y hasta mi despedida, pero lo cierto es que hay muchas cosas que me quedaron en el tintero, las cuales creo que de haber tenido la oportunidad hubiera puesto en un libro que muchas veces prometía hacer, el cual seguramente nadie iba a leer, pero como esta es la última oportunidad que tengo para decir muchas cosas, ah, no quiero desaprovecharla. Hace más o menos un mes hice unos videos, entre ellos uno que hablaba del suicidio, pero como no lo voy a volver a ver, no sé si lo que le cuento ahora lo estoy repitiendo, o repito algo de lo que digo por ahí, o no, pero de todas formas lo voy a decir acá, en el caso de que lo pueda ayudar a alguien y realmente no quiero volver a mirar esos videos porque tengo miedo a arrepentirme de algo que pueda haber dicho y echarme para atrás en lo que les dije por ahí. Pero hablando específicamente de ese tema, ah, algo que nunca entendí es el suicidio, así nomás, o el morirse de una enfermedad, que son dos cosas muy diferentes. Porque morirse de una enfermedad tiene que ser algo terrible, más con cosas como cáncer o algo que te haga doler, hasta porque, digo, al ser terminal, hasta te pueden dar morfina en esos últimos momentos, porque sabes que no tienen tiempo para que te hagas adicto. O sea, eh, no van a ser adicto a alguien que tenga las horas contadas, pero creo que en esos últimos momentos la gente está dispuesta a tomar esa morfina porque como que quiere escurrir hasta la última vida, de la gota de vida que pueda. Lo que creo que en muchos casos le hace más mal a la familia, más que otra cosa. Para mí siendo mejor el robar un banco o algo así cuando todavía podés llegar a hacerlo, para al menos dejarle algo a tu familia, cosa que yo no haría por dos motivos. Uno, porque con toda la seguridad que hay al día de hoy de los bancos es casi imposible de robar, al menos solo. Y dos, eso pondría en riesgo la salud, tanto física como emocional, de otras personas, lo que no creo que sea justo. Pero el morirse así nomás es igual de malo. Esos que se encierran en algún lado y se cortan las venas o algo así, esperando que alguien descubra el cadáver, lo que creo que solamente es superado por los que hacen el intento de suicidarse, pero simplemente por hacer el intento y llamar la atención, o los que se tiran de un edificio y terminan cayendo arriba de alguien que estaba caminando, sin, sin tener nada que ver con el asunto. Pero que una muerte signifique algo, como espero que va a pasar con la mía, creo que vale la pena. Y creo que si no pasa más seguido es por el instinto que tenemos todos los humanos a sobrevivir. Uh, Esto no quiere decir que me tienen que admirar o imitar lo que voy a hacer, que es por ejemplo lo contrario a lo que diría John Doe en Seven, Pecados Capitales. Pero en esa misma película se dice que ya hace 20 años cuando se estrenó, se habrá pasado el tiempo, pero el personaje de Morgan Freeman contaba que a las mujeres, en el momento que las están violando, tendrían que gritar a fuego en vez de auxilio, porque aparentemente si alguien grita fuego, tiene la posibilidad de que alguien, al menos por curiosidad, se acerque a ver qué es lo que pasa y ahí te ayude. Y a mi parecer creo que la única manera de que te den pelota al día de hoy es siendo la persona
que inicia el fuego. Además, siempre creí que hay muchas cosas peores que estar muerto, porque creo que la pena de muerte es, por ejemplo, más humanitaria que una cadena perpetua o hasta cierto tiempo de estar preso. Creo que la verdadera inspiración que busqué fueron los desmanes de las liberaciones de los negros o los gays en Estados Unidos, o el derecho al voto de las mujeres en prácticamente todo el mundo, que en su momento fueron condenados y se vieron como cosa de locos, que hasta justificaba todo lo que se decía de ellos, o sea, lo malo que eran los negros, lo loco que eran los putos, o lo desquiciada que estaban las mujeres. Pero, más allá de que pasó todo eso, ¿ahora se piensa así? Mi situación es diferente. Yo soy uno solo y al no tener el apoyo de un grupo, creo que muchas veces eso hace una diferencia. Pero hasta cierto punto no quiero limitarme a pensar que soy uno, sino que posiblemente soy el primero, que es algo muy diferente. Como digo eso, también digo que esto no es un acto de violencia y el único que va a salir lastimado soy yo, al menos eso es lo que quiero. Como cuando Alterio se puso la pistola abajo de la pera en Caballos Salvajes, y no es que tampoco esto sea un experimento social, como dicen ahí, pero para mí es una forma de que se empiece a hacer justicia, y no para mí, porque ya voy a estar muerto, pero espero que por lo menos esto pueda beneficiar de una manera u otra a mucha gente. Estoy seguro que alguien dirá, como mismo también creo que se dice en esa película, ¿qué pasa si todos hacemos lo mismo? En mi opinión, si es por una causa justa, creo que solamente cosas buenas, porque al final del día somos todos iguales y todos los malos, vengan de donde vengan, o personas poderosas que abusan de su poder, sea del gobierno, de alguien con plata, tu jefe o lo que sea, o un bully, para mí son iguales. Yo voté al Frente porque creo que es el partido que tiene más posibilidades de apoyar a la cultura, pero todos los problemas de los que espero que se sepan que me generaron a mí, que me hicieron tomar esta decisión de incendiar la oficina del FI, se dieron porque el gobierno me puso a dedo a mucha gente en cargos de confianza que ellos mismos saben que son inamovibles y no son elegidos por la gente, sino por arreglos políticos de personas que pasan de cargo a cargo por acomodo, muchas veces sin tener los requerimientos mínimos para estar en estos cargos, lo cual nunca pude entender, porque la mayoría de los puestos políticos o los puestos de confianza, un director o alguien encargado, o hasta un empleado mismo, muchas veces está ahí por política, y no creo que ninguno sea mejor que el otro. En mi opinión, una de estas personas es Sergio Mautone, el director nacional de Cultura, que está bancado por la ministra de Educación y Cultura, que a su vez Mautone es el que banca y cubre todas las cosas que hizo la coordinadora del FI, los Fondos de Incentivo Cultural, Claudia Mera, que hace lo que quiere, y los reto a hablar con la mayoría de la gente que en algún momento estuvo dentro de los fondos, todavía está, a no ser que seas un amigote de ellos, pero les aseguro que si llaman por teléfono y hablan con ella, se van a dar cuenta que como mínimo no es alguien que tendría que estar en ese lugar, porque no fue creada para tratar con el público, y si hacen esto es porque saben que hagan lo que hagan no les va a pasar nada,
porque no están ahí por sus propios méritos, sino por estos acomodos políticos que lamentablemente se dan. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el director de ICAO, Martín Papich, que es un déspota tan grande que hasta la ASOPROD, la Asociación de Productores del Uruguay, le retiró la confianza. O sea, los productores de cine o audiovisuales del Uruguay les retiró la confianza y casi que le piden la renuncia, pero de todas formas sigue en el cargo. ¿Por qué? Porque está ahí por cuestiones políticas y va a seguir estando ahí, haga lo que haga, y en el caso de que lo saquen, como ya dejó de estar en el ICAO en el pasado, termina en otro lugar como de director de TV Ciudad, que, oh casualidad, es del Frente Amplio. Y a mí, a forma personal, él, por ejemplo, cuando era director de TV Ciudad, nunca me dejó pasar más del lobby, porque quería proponerle el hecho de poner nuestro programa en su canal, que creo que hubiera ido bastante bien. En aquellos momentos que iba a hacerlo todavía ni siquiera era un canal de aire. Pero después, cuando volvió el ICAO, volvió él de director. Me cansé de mandarle mails para que, después de haberle mandado 4 en una ocasión, sumara con copia a diferentes autoridades del MEC para que él viera que estaba haciendo este pedido, y creo que le puse como título a ese email "Quinto intento". Y si bien los primeros intentos los ignoró completamente, este quinto sí lo respondió, pero la premisa no era para darme una respuesta a mí, que en realidad fue negativa al pedido que le estaba haciendo, pero principalmente me respondió para disculparse con estas otras autoridades que también habían recibido el mensaje y capaz que se habían molestado. A lo que se le suma, por ejemplo, el hecho de el caso del diálogo abierto, que quise ir a cubrir para nuestro programa de televisión, en donde se iba a hablar de fondos públicos dentro de un edificio gubernamental. Y reitero, la charla se llamaba Diálogo Abierto, pero la dueña del estudio La Vorágine me hizo apagar la cámara porque no quería hablar de ciertas cosas en el caso de que alguien la estuviera grabando, este diálogo abierto. Y después de, creo que, no sé cómo todavía hay gente que se pregunta cómo es posible que con las malas películas que hacen sigan ganando fondos del Estado y siempre sean beneficiados, tanto esta gente como los que por lo general siempre ganan todos estos premios, por más que hagan películas de mierda. Y hasta en muchos casos, por ejemplo, las películas de esta gente, por algún motivo, vas a ver cuál, terminan siendo las elegidas a fin de año para representar a Uruguay en los Oscars, motivo por el cual todavía estamos por tener una película que tenga posibilidades en esa selección. También en el último programa original que hicimos, al menos hasta ahora, de nuestro programa de televisión, hablamos de un debate que se dio en relación al subtitulado de las películas acá en Uruguay. O sea, el hecho de que ahora en el cine se están poniendo mucho más películas dobladas que subtituladas, en donde Martín Papich también fue uno de los que estuvo dentro del debate, y en el momento de la charla me dijo que le mandara un mensaje para coordinar una entrevista, porque en ese momento no me la podía dar. Lo que terminé haciendo, de nuevo, para que no me respondiera, mandé otro mensaje con el mismo resultado, pero unos días después resulta que él terminó yendo a los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay, en donde por supuesto estaba rodeado de los alcahuetes de siempre, entre ellos Gabriel Massa, programador de la Sala B, Nelly Goitiño, y encargado de la distribuidora Buen Cine, que, oh casualidad, la mayoría de las películas que se muestran en la Sala B, Nelly Goitiño, son salidas de esta distribuidora Buen Cine, donde seguramente no hay ningún problema de interés, como por ejemplo pasó con las estaciones de servicio del intendente de Soriano.
ya ni hablar de otras cosas que también se me dieron con él, en donde, por ejemplo, ya hace como 3 o 4 años, yo estaba en la entrada del movie hablando con un encargado de ahí, y el encargado, que en realidad es el encargado de la distribuidora de Sony acá, lo ve bajar de la oficina y lo llama como para presentarnos entre nosotros. Y cuando él se acerca a mí, saluda al tipo con el que estaba, pero me dice que conmigo no habla porque yo hablo mal, o a mí no me saluda en realidad, porque yo hablo mal de las películas uruguayas. Y en ese momento como que nos quedamos petrificados, tanto el tipo de Sony como yo, porque no sabés cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones, en esos 2 o 3 segundos que le siguen una respuesta como esa. Bueno, después medio que se despidió, pero si se preguntaron alguna vez por qué los críticos de Uruguay nunca hablan mal de las películas uruguayas, cuando el 99% de la gente común y corriente piensan que son una cagada, este es el motivo, por el miedo que tienen a hacerlo, porque puede tener estas consecuencias, cosa que yo nunca tuve miedo. No es que tuve miedo, el miedo ni siquiera entró en la ecuación a la hora de que yo hiciera una crítica de cine, porque siempre fue sincera, de la misma forma que por ejemplo es esto. Pero obviamente creo que la gente que tiene en cuenta los pros y los contras de tener esta libertad tiene mejores resultados que yo. Tío, y no se limita solamente a esto. Por ejemplo, también me pasó con la distribuidora de los cines Live, que principalmente son los que distribuyen las cosas de Fox. Me imagino que ahora con la venta de Disney va a cambiar de manos, pero la encargada, Anaí Lange, me terminó primero censurando por una crítica que hice dentro del mismo cine a la salida de una sala, la cual fue negativa en contra de una película de dibujito que es una cagada, Home. Y ahí me terminó sacando de las funciones de prensa y no me mandó ningún material, o sea que no me daba la misma posibilidad que le daba a todos los otros críticos de cine, que tendríamos que tener las mismas herramientas para poder trabajar y no castigarte porque haces una mala crítica de una película. Para después yo terminé yendo a una función de prensa, digo que no me llegó la invitación directamente, sino que me llegó a través de otra persona, y cuando llego me echó de esa función de prensa en frente de muchos colegas, y por más que traté en estos años de tener algún tipo de comunicación, nunca me han respondido. Ahora, por ejemplo, ella se fue o se fue a medias, no sé exactamente qué pasó, pero ya no es la encargada oficial de la prensa de Live. Pero por más que me traté de comunicar con las otras 2 personas que ahora están a cargo, tampoco me respondieron. Así que asumo que siguen con la misma política. Pero volviendo al punto de este video, por estos motivos es que voy a tratar de hacer esto en estos momentos donde joda a la menor cantidad de gente posible. Originalmente lo pensaba hacer el 2 de enero, pero por varios motivos no tuve la chance de terminar todo lo que quería hacer, entre otras cosas porque para hacer estos videos tengo que estar solo en la casa, porque no puedo decir ciertas palabras al lado de mi pareja o sus hijos, para que no se preocupen, entre otras cosas. Y pienso que esto se va a terminar dando el viernes antes de Carnaval, que es el mejor día por varios motivos, entre ellos que habrá muy poca gente en el edificio. Muchos capaz que dicen, se tendría que haber buscado un trabajo de 8 horas, y la verdad que es una posibilidad, pero mi intención nunca fue ser uno más. Quiero ser recordado y quiero que también se haga justicia, al menos en lo que tiene que ver con investigar con lo que me pasó a mí, y creo que solamente así se puede dar. Creo que el decir que
tendría que ir a buscarme un laburo. Es como decir que estoy gordo porque, a no ser por que no hice dieta y ejercicio, traté todo para bajar de peso. Pero no quiero ser uno más, quiero ser un faro para mucha gente. No tanto en lo que tiene que ver con ser imitado, pero sí como alguien que se ha tomado como ejemplo a la hora de asustar a un déspota que tiene poder sobre otra persona que no lo tiene, porque los poderosos lamentablemente no le tienen miedo a la gente común como nosotros, sobre todo en mi caso, como se está dando a nivel gubernamental, que en un país supuestamente no hay nada más poderoso de eso. Pero no estoy diciendo que me imiten, pero capaz que no sería mala idea tenerlo como una de las posibilidades en un momento como yo, como el que estoy ahora, en donde estoy acorralado sin salida y a punto de morirme de hambre, por más que no parezca con lo gordo que estoy. Pero creo que hasta es más digno que un suicidio completamente anónimo. Sé que al principio voy a ser tratado como loco, y puede que lo esté. De estarlo, creo que mi defensa sería que yo no puedo saberlo, pero y más allá de que sé que el ejemplo es malo, pero creo que decir eso es como recordar a Jesús como la persona que destruyó los puestos de los mercaderes que estaban a la entrada del templo, porque no creo que haya gente que reduzca a Jesús a solamente ese hecho, el tipo que rompió esos puestos. Es clarísimo que los mercaderes en sí y su familia sí lo van a ver como la peor persona del mundo, o como mínimo un acto que no fue demasiado simpático, pero el resto del mundo opina o opinó eso por los últimos 2000 años. Yo creo que no. Y a la vez de que también espero que el morir solo, como a él le pasó en la cruz, inspire al menos a unos pocos, de la misma forma que espero que este acto que él tuvo en el templo haya alejado a los mercaderes, al menos por un tiempo, de la casa de Dios. También ten en cuenta quién te va a contar la historia mía cuando se hable de mí. No se trata solo de tratarme de loco, porque en todos los casos la diferencia entre un héroe y un terrorista está dado por otra gente, no por el héroe o el terrorista en sí. Y hasta se le puede dar el mismo título a dos personas al mismo tiempo por diferentes pueblos, por ponerle un nombre, al punto de que yo sospecharía de alguien que te diga que yo soy un terrorista, porque mi intención no es ganar nada, ni tengo una agenda política. Lo que hice es para que en el futuro, que con el presente, cuando un poderoso tenga poder sobre vos, sea un gobierno, tu trabajo o en tu vida diaria, tenga miedo de joderte en forma gratuita, porque hay alguien que se animó a desafiarlos, y en una de esas vos capaz que también lo vas a hacer. A la vez que tengo que decir que yo sinceramente no admiro ninguna persona, ni viva, ni sobre todo muerta, que no haya hecho algo como lo que yo hice, que en un primer momento, de nuevo, puede ser tomado como una locura, pero a la larga, al menos algunos lo pueden llegar a comprender y hasta imitar, que espero que sea para bien, no como por ejemplo se da con los que al día de hoy le pegan a las maestras, que es algo medio contagioso. En mis tiempos nunca se habían sentido eso, y al día de hoy, bueno, ahora estamos en vacaciones, pero cuando hay clases, parece que hay alguien que le pega a una maestra todas las semanas, y bueno, no creo que sirva para mucho.
Pero digo, en mi caso, capaz que termina transformando a la sociedad, al menos un poquito para bien, o al menos esa es mi meta al hacer estas cosas. También les voy a comentar que hay cosas de las que no puedo hablar y por eso no solo lo reduzco a esto, sino que también lo pongo bien avanzado este video, sobre todo lo relacionado con mi vuelta a Uruguay, donde una de las pocas cosas que puedo decir es que fui deportado, pero los motivos no son los que se leen por ahí. La cosa fue muy diferente, pero no puedo hablar al respecto por varios motivos, y el más importante es que di mi palabra hasta por escrito de que no iba a hacerlo. Y si de algo estoy orgulloso es que siempre en mi vida tuve palabra, y la gente que experimentó el tomarme la palabra siempre tuvo buenos resultados, y por eso confió en mí. A cualquier persona que me conozca sabe que cuando doy mi palabra no solamente hago lo que digo, sino que también estoy diciendo la verdad. Y por eso muchas veces dije literalmente, te doy mi palabra, para convencer a alguien de algo, porque, como digo, sobre todo la gente que me conocía, sabía que si yo estaba diciendo eso, no había posibilidad de que hubiera mentiras, por más que realmente no es que mintiera casi del todo, pero el hacerlo garantizaba definitivamente que estaba diciendo la verdad. Y esto de mi vuelta al Uruguay entra dentro de la misma categoría, ya que de lo que se me va a acusar o de lo que se va a decir al respecto de mí no es por 100% la realidad. Y a la vez también no quiero que lo último que diga en estos videos no solamente sean mentira, sino que creo que una cosa peor que la mentira es el faltar a tu palabra, y no quiero hacer eso. O sea que creo que sería aún peor conmigo, porque mentir es una cosa, pero faltar a la palabra es... O sea, mentir es malo para vos, faltar a la palabra es malo para mí. Y quiero que eso me recuerde como una persona que me hizo eso. Para darles un ejemplo, hace unos meses inicié una campaña para que la Asociación de Críticos de Cine en el Uruguay homenajeara a Daniel Lucas en su fiesta de fin de año, y le di mi palabra a Aldo Silva, conductor del informativo de Canal 12, entre muchas otras cosas, de que no iba a hablar al respecto después de que se dio una situación con la directiva de la Asociación de Críticos de Cine en el Uruguay. O sea, no iba a hablar ni para bien ni para mal. Aun cuando después, unos meses después de que le diera mi palabra de que no iba a hablar, hubo un ataque por parte de Álvaro Sanjurjo en una nota editorial que sacaron en Búsqueda, lo cual voy a terminar hablando en otro video, pero Aldo me dijo que si bien me había tomado la palabra en lo que era concerniente a hablar de Daniel Lucas, sí me podía defender en los ataques que se hacían directamente contra mí, y de eso es lo que voy a comentar. Y por eso también en ese momento, por más que tenía muchísimas ganas de hablar del caso de Daniel Lucas, me callé la boca. Aunque al día de hoy la verdad que dudo el si tengo que hacerlo o no, porque creo que toda la gente que apoyó, por ejemplo, a Daniel con la
la campaña para juntar firmas para que lo homenajeen se merece algún tipo de explicación de por qué no pasó, porque simplemente lo abandoné. O sea, no abandoné a Daniel, porque digo, ahora hace tiempo que no lo voy a ver, pero lo fui a ver en Navidad, por lo menos. Y aún si la gente, la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay, dijeron que le iban a llevar ese reconocimiento, no lo hicieron. En realidad yo tuve la suerte de llevarle otros que le hizo Fernando Moreno, el director de Nuevo Cine Uruguayo, con el que espero que Daniel se haya quedado contento. Pero más que Álvaro Sanjurjo, que realmente es un hijo de puta, digo, y la vida se la está cobrando ahora, no precisa morirse para pasarla mal, pero si bien él es un viejo de mierda resentido, creo que los más responsables de esta situación son la gente de diario El Observador, porque publicaron esto a sabiendas de que Daniel Lucas no se podía defender por sí mismo. Él está prácticamente en un estado vegetal y en forma legal, por ejemplo, esta difamación solamente se puede defender o el afectado o los familiares del afectado. Daniel Lucas no puede hablar y no tiene familia, así que creo que eso fue parte del cálculo a la hora de poner esta difamación en su diario, al punto de que la cosa fue tan alevosa que llegaron a borrar 60 comentarios de personas que habían hablado mal, no solamente del Observador, sino específicamente de Álvaro Sanjurjo. Entre ellos, hasta había un crítico que se defendió de que también lo acusaban de que estaba plagiando. Pero creo que es algo de lo que podría ser un video de muchas horas, hablar de toda esta experiencia, pero mi punto es que, como di mi palabra a Aldo Silva de que no iba a hablar ni defenderme de nada de eso, a no ser en cosas personales, no lo voy a hacer de la misma forma que va a pasar acá con esto otro. Seguramente cuando lo lean y cuando hagan cosas de mí, van a decir que soy una mierda y las cosas que hice y de lo que supuestamente soy culpable, pero creo que si uno mira los detalles de este caso, se va a dar cuenta que hay cosas que no cierran. Por ejemplo, de lo que se me acusó es un crimen federal, pero nunca estuvo en una cárcel federal, sino en una común y corriente. La embajada uruguaya se ocupó personalmente de mí, al punto de que, al menos hasta donde sé, sigo teniendo el récord de la persona que fue deportada más rápido, o porque por lo menos estuvo menos tiempo en inmigración, o sea que estuve solamente 2 semanas. Lo mismo en Cana, que fueron 3 meses por un crimen que supuestamente tendría que tener un castigo de hasta 15 años, y 3 meses es lo mínimo que tenés que pasar para tener una sentencia, porque hay que ir una vez al mes a la corte, y se precisan por lo menos 3 veces para llegar a una conclusión del caso. Y el castigo que me dieron fue tiempo cumplido, que es irrisorio, si de lo que se me acusa era verdad. Tuve que crear videos de pruebas con una actuación tan buena que hasta ellos mismos dijeron que era Aníbal Lecter. Pueden comprobar que me pusieron protección especial en la única área protegida de las cárceles de Fort Lauderdale, que gracias a Dios era la parte cristiana, valga la paradoja de gracias a Dios. Además de que yo llegué por segunda vez a Estados Unidos, o sea, la última vez que entré al país fue a través de la frontera de Canadá a pie, o sea, crucé la frontera de la misma forma que los mexicanos hacen, pero por el otro lado, en algo que la verdad que todavía no sé cómo me salió bien, porque no tenía la más mínima idea de lo que hacía, pero en todo caso, si lo que se dice es verdad, me tendrían que haber de vuelta a Canadá y no a Uruguay. Es otra de las cosas a tener en cuenta, además de las otras
miles de inconsistencias que hay en ese caso, que si lo leen, creo que las van a poder encontrar. Eh, pero al haber dado mi palabra de que no iba a hablar al respecto, no puedo deletrearles cuáles son estos problemas, pero los aseguro que si los buscan, este, los van a encontrar. Perdón que este video lo van a encontrar cortado. Esta es la primera oportunidad que tengo para seguirla y definitivamente no es demasiado buena. Tuve que cortar el video anterior porque llegó gente a casa y no quería que se enteraran de esto, motivo por el cual no tenía otra oportunidad de estar solo, así que estoy haciendo esto a las 4:34 de la mañana en una voz más baja de lo que hice con los otros videos, así que voy a seguir en la forma que puedo, que como les contaba, no quiero involucrar a nadie ni tener un problema porque mi familia se entere de esto, pero ya estoy a menos de 2 días de que pase, así que esto puede que sea la última oportunidad que tengo para hacer estas grabaciones. Siguiendo con el tema que me quedó cortado, creo que no tengo que decirle a nadie a los extremos a los que puede llegar el gobierno americano en el caso de que quiera tapar algo. Pero mis opciones en ese momento eran agarrar un trato declarándome culpable y que en ese momento me deportaran acá a Uruguay, lo que bien o mal me iba a dejar en libertad. O si no, tenía que esperar de 2 a 5 años preso, sin derecho a fianza, o sea, sin derecho a estar libre, porque por más que la pagara no es que te dejaran suelto, sino que por mi problema de inmigración me sacaban de la cárcel y me metían en inmigración, lo que era 10 veces peor, porque estando en la prisión, en realidad tenés audiencias mensuales obligatorias a las que tenés que ir para seguir tu caso, y de no estar en la prisión no puedes ir, porque en inmigración no te llevan, y eso quiere decir que si no vas a la, a la cita, te sacan de inmigración y te ponen en la prisión de nuevo por no acudir a estas citas obligatorias. Así que no tenía sentido el hecho de salir de ahí. Y demás está decir, todo esto pueden comprobarlo con las leyes que hay para todo el mundo en este tipo de casos. No es que esté contando nada diferente. Pero como digo, mis opciones eran estar de 2 a 5 años encerrado, esperando a que me declararan inocente, gastarme de 20.000 a 50.000 dólares que no tenía en un abogado, y lo más que podía lograr es que me declararan inocente y que igual me deportaran. Después de haberme comido toda esa cana, y para ser sincero, creo que de haber elegido ese camino, lo más probable es que hubiera terminado en Guantánamo, más que otra cosa. Y no puedo aclarar por qué. Pero creo que lo que se dio fue la mejor situación a la que se pudo llegar, porque es lo mínimo posible, y que me deporten de la forma, creo que terminó batiendo un récord fuera de joda. Me dijeron que fui la persona que habían deportado más rápido en 2 semanas, teniéndome que hacer hasta un pasaporte de apuro, porque ya no tenía el mío. Sea como sea, no puedo hablar más de este caso porque hay muchísimos detalles que ni siquiera les he aclarado a mis padres por motivos que tampoco puedo decir. Así que creo que una de las cosas que sí puedo decir es que
que creo que si analizan el caso, hay muchísimas cosas que van a encontrar que no tienen sentido, como por ejemplo el haberme sacado el cargo de intercepción de comunicación, que es la mejor prueba que hubieran tenido en un caso como este, y si lo de la confesión se da como pasa en el video, que capaz que pueden llegar a ver, este, no creo que me hubieran terminado diciendo que me parezco a Aníbal Lecter. Aparte de que ahí también aclaran de que me tendrían que poner como 1000 cargos más, cosa que nunca hicieron y pueden ver ahí. Ni sé para qué lo dijeron, si es que no pensaban hacerlo. Además de también, digo, estaba extorsionando a la policía en todo caso, que es algo completamente independiente a lo que hice. También ahí puede decirse que amenacé, tuve terrorismo y vaya a saber cuántas cosas más, así que como mínimo, muy como mínimo, tendría que haber tenido como 15 años más a la pena de los otros 15 años que supuestamente me tendrían que haber dado, pero salí con un abogado de oficio, solamente habiendo cumplido, con el tiempo cumplido, que fueron 3 meses, cosa que estoy diciendo por primera vez en voz alta. Y no puedo contar más al respecto, digo, porque no quiero involucrar a más gente que pueda salir perjudicada por esta situación. Pero creo que si le prestan atención a los hechos, las cosas le van a resultar más que curiosas. Por lo que no crean todo lo que se va a decir de mí. Es en realidad es uno de los motivos por los cuales voy a llevar una pistola de mentira, porque estoy seguro que lo primero que se va a decir de mí va a estar muy lejano a la verdad, y esto puede que sea uno de los botones para comprobarlo, de la misma forma que por ejemplo lo hago en otro video donde menciono lo de la pregunta que tienen que hacerle a Christian Font relacionado a la coordinadora Claudia Mera de Lofi, que le propuso que consiguiera clientes para financiar la obra 10 formas diferentes de ser un hombre o algo así, a la cual se llevó a cabo a través de la productora de la coordinadora Claudia Mera, Punani Producciones, cosa que no se puede hacer porque en la tapa del libro está aclarado que ninguna persona ni que esté dentro de los fondos de incentivo cultural o el CONAEF, que es lo mismo, pueden tener un proyecto dentro del FI, y por eso creé otro paquete de pruebas que incluyen videos como este, que serán mandados a 5 personas de 3 diferentes países, que como aclaro en el otro video, ni siquiera ellos saben quiénes son todavía, y ahí habrá una explicación de lo que pasó, y les propongo que analicen las cosas que pasaron, y de acuerdo a eso den a conocer esas pruebas o no. Si no las doy a conocer ahora es porque tienen elementos de personas que no quiero perjudicar, más allá de que creo que son elementos importantes para que otras personas no terminen en la impunidad. Así que le voy a dar esta opción a otras personas con mensajes que son imposibles de rastrear. Así que ni se molesten. Los creé en forma independiente y los terminé mandando desde un cibercafé. Así que es materiales que no solamente no van a poder encontrar y no saben cuándo les van a llegar a estas personas o si estas personas lo van a usar, sino que también elegí a estas personas de la misma forma que, por ejemplo, hace el sistema judicial de Estados Unidos, en donde elige personas comunes y corrientes como jurado para que tomen una decisión imparcial, que en este caso no es tan imparcial porque es
gente que bien o mal me conoce, porque creo que eso es necesario para siquiera abrir el mensaje y tomarse el tiempo de leerlo y sobre todo tomar una decisión. Pero como dije, creo que mucho de esto va a estar basado en que esta pregunta sobre la propuesta ilícita que le hizo la coordinadora a Mera Cristian Font le sea preguntada y sobre todo sea publicada la respuesta en la prensa, porque 3 de estas 5 personas ni siquiera están en el país, así que la única manera que van a poder enterarse de esto es si lo pueden leer en internet. Así que les pido que a mis colegas o periodistas o personas que conozcan o algún reportero responsable, espero que se tome esa molestia y lo deje fácil de encontrar para que esto se pueda hacer de la mejor manera. El motivo que lo hice es porque no sé qué es lo que se va a terminar diciendo de mí y como pasan en otros casos en donde decido no hablar acá por estar muerto, no voy a poder hacerlo. Así que si estando vivo y por escrito me mentían, creo que va a ser mucho peor ahora que no puedo defenderme. Hablando de cosas que tienen que ver con Estados Unidos y todavía dentro de este popurrí que supone ser este video, también les comento que parte del cálculo, no gran parte del cálculo, pero sí tiene su porcentaje. El motivo por el cual hice esto capaz que también tiene sus razones egoístas, si es que se lo puede llamar de esa manera, porque les va a sorprender lo que voy a decir, pero no creo que sea casualidad que Donald Trump se haya convertido en el presidente de Estados Unidos, más que nada porque es alguien del que cualquiera puede desembarazarse y darle la espalda, porque más allá de las muchas trancas y problemas que afrenta su mandato, creo que lo peor está por venir y eso creo que va a ser en la forma de un crash muchísimo más que el que se dio en 1929 a través de una burbuja financiera que creo que está a punto de explotar. Para que tengan más o menos una idea, el índice Dow Jones subió de 20.000 a 26.000 puntos en un año, o sea, su primer año de mandato. Y el problema en realidad no es el ascenso, porque en teoría es bueno, sino la forma acelerada en la que se está dando. No sé cuánta gente sepa este detalle, pero le llevó más o menos 10 años a este índice de fines de los 80 a principios de los 90 para llegar a los 6.000 puntos y ahora subió 6.000 en solamente un año, que es más de 25% del valor que tenía hace más o menos 12 meses, con lo que de a fines de los 80 a principios del 2017 se llegaron a los 20.000 puntos y en menos de un año pudo ganar 25% de lo que hizo en más o menos 30. Ayer mismo, en el momento de estar grabando este video, el índice bajó 1.500 puntos para después subir 1.200 en un solo día, siendo lo que se conoce como volatilidad. ¿Qué tanto puede ser una corrección del mercado como también simplemente la calma antes de la tormenta, por más que esto no suene como algo para nada calmo? Esto quiere decir varias cosas, al menos en mi opinión, y los motivos para que se dé también son variados, pero creo que la razón más grande es que mucha gente está sabiendo que estos problemas están por venir y están apostando en contra de la economía, esperando a que se desmorone el índice Dow Jones y como pasa
concepto simple de la oferta y la demanda, cuanto más gente hay apostando en contra de la economía, mejor le va, ¿no? Por paradójica que parezca la cosa. Capaz que muchos vieron La Gran Apuesta o The Big Short, y si bien a los protagonistas de esa película le fue bien, lo cierto es que le fue bien apostando en contra de la economía americana. O sea, si a todo el país le iba mal, a ellos les iba bien. Y perfectamente la economía pudo haber seguido yendo para arriba, como seguía pasando. Se comía los topes que ellos habían puesto para recibir ganancias, aportaban esos cientos de millones de dólares para que las cosas siguieran bien por un tiempito al menos, que es lo que le pasó a muchísima gente, y cuando se diera el crash que era inevitable, los fondos que tenían para mantener estas posiciones se hubieran agotado y hubieran perdido todo. En otras palabras, cuanto más gente hay apostando en contra de la economía, más sube, y creo que por eso ahora se está dando lo del índice Dow Jones y lo peor está por venir, que es algo que, para que entiendan más fácil, también pasa por ejemplo con el 5 de oro, que cuanto más sube el pozo, más gente compra su boletito y por eso no sube 3 millones de pesos de un sorteo a otro, sino 5, 6 o 7, porque cuanto más gente haya queriéndoselo ganar y más grande sea el pozo, más aportes hay para el mismo, pero al contrario de lo que pasa en el 5 de oro, el que haya tanta gente apostando en contra no es para nada bueno, porque están estimando que todo se va a joder. Y lo peor de todo es que esto crezca tan estrepitosamente porque creo que va a generar que este crash se termine dando antes. Y sabiendo todos los problemas que tiene Donald Trump, voy a llegar al extremo a decir que ni siquiera es impensable que haya sido puesto por los Illuminati, los rusos, la Reserva Federal o los chinos, que en realidad estos últimos capaz que son los que más tienen para ganar con esto, y no me estoy refiriendo al chino de a pie, sino a los que comandan todo por allá, porque culpar a Trump va a ser muy pero muy fácil y no estoy para nada interesado en estar en el planeta cuando eso no pase. Ah, porque creo que está destinado a, venirse abajo. Y por las dudas, les avisé al comienzo que iba a hablar de todo un poco. Medio que para culminar, les voy a comentar algunas cosas que me quedaron en el tintero o quiero remarcar algunos detalles que no sé si aclaré como se debería en algunos otros videos. Agradezco a todos los que me rodearon, tanto mi familia como mi pareja y sus hijos, y hasta los amigos, o sobre todo los amigos que me ayudaron con el programa, que son realmente de fierro. Y si bien entiendo que mi familia me tiene que querer, porque es mi familia, y mi pareja también porque me ama, y por eso puede que hasta esté ciega para ver muchas cosas que tienen que ver conmigo, como por ejemplo lo feo y sobre todo lo gordo que estoy. Pero mis amigos no tienen que hacer eso por obligación, sobre todo los del programa, que en algunos casos creo que ni sé cómo explicar cómo es que me siguieron esta locura por tantos años y hasta fueron tan fieles, cuando a ciencia cierta hay muy poca gente a la que le terminó cayendo bien. Asumo que parte de esto tiene que ver con el hecho de que cuando conoces a una persona te termina cayendo bien, lo quieras o no, que es por ejemplo lo que me pasó a mí con los homosexuales. Y acá viene una de las muchas malas comparaciones que voy a hacer en estos videos. Pero creo que todos los que tenemos 40 o más años, que crecimos viendo a los homosexuales como el enemigo, a, o seres que si te acercaban era para cogerte, porque como que cogen a todo el mundo y había que tenerle miedo.
Pero lo cierto es que cuando fui a Canadá acabé en Toronto, que para los que no saben es la segunda ciudad con más homosexuales del planeta, la primera siendo San Francisco, y ahí acabé viviendo con un homosexual colombiano en el que compartí casa, no que fuéramos pareja ni nada por el estilo, en realidad él ya estaba viviendo con otro amigo que tampoco era homosexual. Pero el tenerlo cerca y tratar con él todos los días, hasta porque me terminó dando trabajo limpiando en los bailes que él trabajaba, donde me llevó recomendado, realmente marcó un antes y un después en la forma en que yo veía a este grupo de personas. Ah, y creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, digo, en este u otros aspectos, tanto sean los negros, los judíos, eh, los cubanos, que también me pasó con eso, en donde creo que si, sea por lo que sea, por más que no te caiga bien un grupo de personas, si te ves obligado a convivir con ellos, te das cuenta que simplemente son gente, y creo que eso para mí fue muy importante de entender, y sobre todo el, el saberlo para no cometer ese mismo error con otro grupo de personas que, como se dice en inglés, son los otros, sea lo que sea, esos otros. Ah, pero en realidad mi punto no es hablar de ese tema específico, sino que ah, no sé cómo ellos, o sea, los amigos que fueron parte del programa, se metieron a hacer el programa de tele en primer lugar. Néstor Betancor me confesó hace años que en un primer momento él no quería ser parte del programa porque tenía ese sentimiento de rechazo para mí, porque como que sentía que yo era demasiado demandante, por ponerle un nombre, pero después se dio cuenta que capaz que era así más bien porque era como una caparazón que me defendía, y no porque fuera un mal tipo, que en realidad algo así en realidad se dice en la película Hombre mirando al sudeste. Eh, no son las palabras exactas, pero lo que se dice es que una coraza tan dura solamente puede estar ahí para proteger algo que es sumamente frágil, que es algo que entendí en muchos sentidos, y pienso que la gente es lo que termina viendo en mí eventualmente. Eh, pero como que siempre me costó que eso se diera a entender de mí, porque no es lo que se ve a primera vista. Eh, y muchas de las cosas que yo logré en realidad las terminé logrando por insistencia, más que otra cosa, que es algo que a todo el mundo le recomiendo hacer, sobre todo en el medio de la comunicación, porque les aseguro que hasta termina funcionando más que el talento. En cualquiera de los casos, les agradezco a todos por haberme ayudado y apoyado en todo este tiempo, no solamente Néstor Betancor, sino también Pochoclo en 3D, Romina Costa, Jorge Gatti, Mauricio Sosa y todos los otros colegas y amigos que en algún momento fueron parte del programa o mi vida en general, ya que sin ustedes creo que ya hace mucho tiempo estaría muerto y no hubiera podido disfrutar de muchísimas otras cosas buenas que pasaron en estos tiempos, porque también hubo muchísimas de esas. Ya que estoy en el tema, no sé si digo esto en el video al respecto, en realidad no repasé ninguno porque tengo miedo a arrepentirme de ver esos videos y darme tentado a borrarlos o editarlos. Así que entre mi mala memoria, y hasta que algunos los hice hace más de 2 meses, no me acuerdo de todo, pero si no lo digo ahí, les digo que el suicidio creo que a veces sí es una solución. En mi caso es la única salida. En el caso de que mañana o miércoles no me termine ganando el 5 de oro, que es la última oportunidad que tengo. Pero
creo que lo malo del suicidio, por más que sea válido, es el hecho de entender o que uno mismo sepa cuándo es el momento justo para hacerlo. Más que nada porque cuando te da por ahí, estás deprimido o posiblemente loco y no vas a poder razonar de la manera que se debe. Creo que la prioridad, en el caso de que quieras suicidarte, es que no jodas a nadie más con esto. Eh, digo, si tenés hijos, lo vas a dejar sin comer. Así que, digo, si los tuviste, hacete cargo. Yo por eso en realidad no los tuve. No te tires de un 10º piso porque podés terminar cayendo arriba de alguien que nada tiene que ver con tus problemas. Entiendo, por supuesto, que sobre todo en estas situaciones es muy difícil de saber medir por uno mismo cuándo es el momento o no. Pero quiero aclarar sobre todo que en el caso de que haya una duda en que la respuesta, que el suicidio sea la única solución, creo que la respuesta es que siempre hay una solución, que es lo que se dice este tipo de casos. Digo que se puede basar en hasta esperar un milagro, de los que yo tuve muchísimos y sinceramente espero tener más. Yo no lo hice más de un año, nada más de un año, porque ser una seguidilla de esos o hasta mucho antes de eso, siendo hasta una de las razones por las que creo que si Dios hubiera querido parar lo que yo voy a hacer, más oportunidades creo que no pudo haber tenido, de la misma forma que pasó con tantas otras cosas malas de mi vida que digo que capaz que pasaron para que se dé un bien mayor. Pero al final del día creo que también tengo que concluir, como dice la Biblia, que no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y en este caso creo que la voy a estar dando por gente que ni conozco y se va a ver beneficiada por esto que hago. O al menos es lo que quiero creer, para no irme sin un motivo. Y entre otras cosas, creo que también muchos van a decir que el suicidio es la salida del cobarde, pero en mi caso, después de tanta preparación, videos y cosas demás, creo que solamente sería cobarde en el caso de que no lo hiciera. Así que, en todo caso, eso de que el suicidio es la opción del cobarde, como ven, tampoco aplica en todos los casos. Ya que hablo de Dios, quiero afirmar que no soy un fanático religioso para nada. En realidad me considero cristiano, pero más como sinónimo de buena persona que otra cosa. Siempre creí que diciendo que eras cristiano dabas a entender que tenías ciertos parámetros a respetar y seguir en tu vida, que es como una palabra que todo el mundo entiende y más o menos puede llegar a definir lo que sos. Es más, digo, en mis 20 sobre todo fui sumamente promiscuo y solamente por eso yo no me llamaba cristiano a mí mismo, porque digo, siempre me calentó que hasta el tipo más hijo de puta, simplemente por ir a una iglesia, se llamara a sí mismo cristiano. Por lo que yo siempre tuve el plan de que una vez que conociera a la mujer de mi vida y viviera como tiene que vivir un cristiano, recién ahí me iba a poder identificar como uno. Y creo que al día de hoy estoy haciendo eso ya por muchísimo tiempo. Y por eso me puedo llamar cristiano, pero de ahí a ser fanático, les aseguro que hay un gran trecho, porque por ejemplo, hace al menos 5 años que no piso una iglesia, pero sí vivo y creo en Dios por todos los motivos que le doy en estos videos y muchísimos más, cosa que les recomiendo hacer.
porque es mucho mejor tener esta protección y apoyo, aún en el caso de que no exista y sea absolutamente imaginaria, que el no tenerla del todo. Eh, Creo que con lo que puedo compararlo, más allá de las grandes diferencias, es que es lo mismo que, por ejemplo, tuvo que haber sentido Kick-Ass en esa película que está muy, pero muy buena, pero él dice que sabía que el hecho de tener ese disfraz de Kick-Ass abajo de la ropa común y corriente y pasearse entre medio de sus amigos del liceo, le daba otra confianza para caminar, el tener ese disfraz abajo de la ropa. Y esto de tener a Dios, sinceramente, creo que es más o menos lo mismo. Eh, o al menos, capaz que sí, si hasta no es cool el dejar saber que sos cristiano, que crees en Dios, lo podés tener escondido, como ese traje de superhéroe, sin que lo sepan otras personas, pero de nuevo, creo que es mejor tenerlo como identidad secreta que no tenerlo, porque es mucho mejor estar con Dios que sin Dios. Otra cosa del popurrí es que les cuento que hay un grupo de Facebook que se llama Basta de Inseguridad y Viveza Criolla, el cual sinceramente me muero de ganas de qué es lo que van a decir de todo esto. Digo, no porque me vaya a cambiar la vida, de forma literal, sino porque creo que ahí está la verdadera voz de la gente, que, que dice lo que siente sin tener un filtro, y sé que muchas de las opiniones que se digan ahí van a depender de cómo vendan esta noticia. Antes de saber nada y de estar viendo estos videos, estoy seguro que seré un loco de mierda que prendió fuego un edificio. Pero la cosa es lo que piensan después, cuando sepan más los hechos y los por qué de esta situación, siendo hasta lo que me inspiró a hacer estos videos. Ah, los que en realidad hasta les quería pasar a ellos en forma directa, pero nunca me dieron un mail, así que si quieren, pásenselo para que puedan compartirlo por ahí. Me estarían haciendo un favor, y creo que, al menos para mí, las opiniones de ese grupo serían importantes de saber, si es que siquiera pudiera hacerlo. Otra cosa que puede pasar, y esto ya lo dejo para el final porque creo que está más dentro de la fantasía, más que otra cosa. Pero creo que lo de fantasear e ideas raras es algo que siempre me ha sobrado. Pero puede que alguien capaz que quiera terminar haciendo una película de mi vida, y de ser así, los derechos para mi historia los tienen que conseguir de mi familia o de mi novia a través de estas palabras y a través de esto, que no sé si contará como un contrato verbal, pero ellos van a quedar a cargo de todo, y en el caso de que quieran hacer algo con esta historia van a tener que referirse a ellos. Creo que hay una historia para contar, aun si ni yo voy a ver el final, pero les comento que mi última esperanza en estos días es el hecho de sacarme el 5 de oro, así que capaz que un buen final, y es el final que se me ocurrió para esta historia, en el caso de que quieran contarla, es que capaz que después de morirme el domingo siguiente pusieran la última toma, los números del 5 de oro que salieron 3 o 4 días después de que haya muerto, lo que pueden dar a conocer los números un ratito antes en la película. No sé por qué, pero por algún motivo creo que ese sería el final perfecto. Y en el caso de que lo pueda hacer Fede Álvarez y Rodosa Llagués, realmente sería un honor. Ahora sí,
pienso que esta es la despedida. De nuevo, quiero reiterar que mi intención no fue lastimar a nadie, y en el caso de que se termine dando será porque no pude evitarlo, y sobre todo me disculpo con quien tenga que hacerlo en el caso de que eso se dé. Mi única intención era limitar todo a daños materiales, que ni serían muchos, tomando en cuenta que estás en el centro y tenés, por ejemplo, toda la organización del carnaval a unas pocas cuadras de distancia para venir a pagarlo enseguida, al punto de que en realidad estoy considerando el hecho de esconder los bomberitos y cortar una manguera que tienen ahí, porque con toda la seguridad que tienen para los incendios en ese piso del edificio, creo que no tendría que estar prendido ni un minuto. Así que no sé si voy a hacer algo a ese respecto, porque en realidad creo que es necesario que se queme un poco. Ah, hasta por lo que entiendo, tengo que mezclar aceite con la gasolina para hacer lo que se conoce como bomba molotov. Este, que no sé exactamente cuál es el efecto que tiene en el fuego, pero en realidad eso es algo que terminaré decidiendo en el momento, dependiendo de cómo se den las cosas, siendo algo que no puedo responder ahora en lo absoluto. Y capaz que, por ejemplo, en el caso de que me cruce un policía en la puerta, que he visto a veces, capaz que tengo que recurrir a estas cosas de cortar la manguera o esconder los bomberitos, pero bueno, si lo hago, sepan que no es por maldad o para lastimar a alguien o hacer la cosa peor, sino para que, digo, esto tenga un mínimo sentido. Como sea, esas cosas que hice o que no hice, ustedes ya las sabrán y yo todavía no. Y este será uno de los últimos videos, así que creo que ya pueden juzgarme si es que vieron todos los otros. Ah, sinceramente no sé si lo que voy a hacer es bueno o malo, o sobre todo si servirá para algo o no. Y no hablo solo de lo mío, sino de mucha gente que esto le puede terminar sirviendo en muchos aspectos, pero créame que como mínimo las intenciones son buenas. Lo que termine pasando está en gran medida fuera de mi control. Mil gracias por haberme escuchado y será hasta siempre.